A ver, ¿se ve en mi pantalla? Sí, profe. Bueno, supongo que sí. Vamos a entonces hablar hoy de un tema que lo llaman problema de transporte, ¿no? Vamos a suponer que tenemos una situación en la que una combinación de elementos genera ciertos beneficios o ciertos resultados, pero con unos costos y que nuestro objetivo es minimizar los costos, usualmente costos de transporte, de llevar un material desde un lugar o desde varios lugares que vamos a llamar fuentes hasta varios lugares que vamos a llamar sumideros. Ahora, a estas situaciones las llaman problemas de transporte. Pero esta situación no tiene que ser estrictamente y rigurosamente el problema de transportar algo. Si lo llaman así porque uno de los casos más fáciles de imaginar es el de transportar algo desde unos nodos que llamamos, como dije, fuentes, a otros nodos que van a funcionar como sumideros. Entonces, existen muchas rutas para llegar desde los nodos fuente hasta los nodos sumideros. En este dibujo estamos ilustrando esto con tres nodos fuentes, el A, el B y el C, y los nodos sumideros, el K, el L y el M. Y entonces, pues en este caso que está dibujado acá, desde cada fuente podemos llegar a cualquiera de los sumideros, y por eso es de esperar que aquí haya 9 arcos, ¿no? Porque desde todos los nodos de acá podemos llegar a todos los nodos de destino, ¿no? Entonces tenemos esta situación que representa lo que se llama en este campo un problema de transporte. Pero insisto, no tiene que ser de transporte. Cualquier conexión entre dos nodos que implique un cierto costo, aunque no sea un costo de transportar algo, se lo va a llamar problema de transporte. Entonces, bueno, estos problemas, típicamente el número de variables crece de modo muy rápido porque crece como crecen las combinaciones entre los nodos fuente y los nodos sumideros, o los otros nodos que puede haber acá, que vamos a ver más adelante qué puede ser. Y por lo tanto, como hay un costo asociado a cada arco de estos, el número de variables crece muy rápidamente. Entonces estos problemas, pues al principio puede parecer que intimidan porque el número de variables es muy grande, pero ya vamos a ver que en realidad, al menos yo pienso que estos problemas más bien son más fáciles de resolver que los problemas que habíamos visto antes, porque para estos problemas, como tienen una estructura más o menos representable con algún patrón, que es precisamente este de dibujar la red asociada, pues terminan siendo, creo yo, más fáciles de formular o más universalizable la representación de la fórmula. Es más, es como más fácil de convertir en una técnica en la que no es tan necesario razonar o tan
esencial razonar. Lo era en los otros problemas donde hay que ver la situación, estructurarla, y después que uno logra eso, entonces uno plantea el problema en el papel. Aquí la forma de plantear los problemas en el papel ya está más o menos establecida para todos los problemas que llamamos de transporte. Luego, el resultado, como digo, es de problemas con muchas variables, muchas dimensiones, muchas lo digo comparado con el problema típico que hemos estudiado anteriormente, pero bueno, ese problema lo tiene el computador, no lo tenemos nosotros. Nosotros formamos estas variables, sean pocas o sean muchas, con el mismo trabajo, y el resto del problema creo que le queda al computador. Ok, pero esto que se llaman problemas de transporte, en realidad siguen siendo problemas de la misma naturaleza que todos los problemas lineales que ya hemos enfocado antes, ¿no? Bien, vamos vamos a suponer que tenemos que transportar un material desde unos silos hasta, hasta unos molinos, ¿no? Vamos a suponer que tenemos 4 molinos y 3 silos. Y vamos a suponer que a cada silo le entra una cierta cantidad de material especificado, y que de cada molino debe salir una cierta cantidad de material. Entonces, si nosotros desde cada silo podemos enviar material a cada uno de los 4 molinos, pues de cada silo van a salir 4 arcos a los molinos, y cada arco de esos va a tener un costo por tonelada o por unidad o por cantidad de material enviado, ¿no? Esos costos los vamos a llamar como el coeficiente C y J, donde la I se refiere al nodo de partida o al silo de partida, y la J se refiere al molino de llegada. Entonces, en esta situación donde todos los nodos fuente llegan a todos los nodos de llegada y no hay ningún nodo en el medio, todos los nodos son o fuentes o sumideros, pero no hay nodos intermedios, y ya vamos a buscar un mejor nombre para eso de intermedios, como aquí todos los nodos son de partida o de llegada, yo puedo representar este caso particular donde no hay nodos intermedios con una tabla. Entonces, para problemas de transporte donde el caso es así, que no hay estos nodos intermedios, voy a usar la palabra transbordo porque ese es el nombre que esos nodos van a tener cuando los presentemos. Como no hay nodo de transbordo, entonces yo puedo representar esta situación con los números acá en esta forma, ¿no? Aquí pongo el nombre de los 3 nodos fuentes. Aquí pongo lo que entra a cada nodo fuente, es decir, 15, 25 y 10 serían A1, A2 y A3. Y acá en cada columna pongo cada nodo de llegada. Y aquí pongo las cantidades B1, B2, B3 y B4 que pongo puesto
tienen que sumar lo que entra, ¿no? Porque no hay nada que se retenga en el camino, ni nada que se genere en el camino. Entonces, un simple balance de masa, que todo lo que entra tiene que salir, conduce a pensar que esta suma de estas cosas es igual a la suma de estos números que está acá. Y la suma da, ¿cuánto da aquí? 20, 40, 5, ¿no? Que es lo mismo que da esta suma. Entonces ahí tenemos lo que podríamos llamar un problema de transporte balanceado sin transbordo. Y como es sin transbordo, lo puedo representar en una tabla. Y eso es bien importante entenderlo, ¿no? Porque eso significa que si hay un nodo aquí en el medio, pues pretender manejar esta situación con tabla va a ser verdaderamente incómodo. No sé si hay formas de intentar abordar esa situación donde un nodo intermedio lo manejan en forma tabular. En el Taja está. Búsquenlo si quieren, pero a mí me parece que, como vamos a ver más adelante, no es un enfoque ni justificado, ni bueno, ni saludable, ¿no? Simplemente una estructura tabular tiene sus usos, sus aplicaciones y sus limitaciones. Y si yo pongo un nodo de transbordo acá, voy a eliminar todas las ventajas de manejar esto tabularmente. Y si insisto en manejarlo tabularmente, voy a perder todas las ventajas de manejarlo algebraicamente, como vamos a ver ahora a continuación. Entonces, desde ya les digo que cuando el problema de transporte tiene nodos intermedios, pues hay o tiene desbalances. También hay otros métodos, también está explicado en el Taja y en otros libros también lo explican, pero yo me refiero al Taja. Pero a mí me parece verdaderamente innecesario buscar una serie de trucos y artificios para resolver una situación que está suficientemente bien resuelta y de modo general con el método que vamos a ver ahora, que no es distinto al que hemos visto siempre, de paso, es simplemente una manera de organizarlo, lo que vamos a ver ahora, y funciona bien. Y la verdad es que estos trucos y artificios, digamos, tabulares para resolver estas situaciones de transbordo y de desbalance, yo no los justifico y no voy a referirme más a eso, creo, ¿no? Pero sí es bueno que ustedes lo vean en el libro y vean y contrasten la opinión que ustedes se pueden formar con esta que yo estoy dando acá, que es la mía, ¿no? Obviamente. Entonces, vamos a suponer, bueno, ya dijimos que estos números están aquí representados al margen de la tabla, a los márgenes de la tabla, y vamos a suponer que cada arco de estos tiene un costo asociado y que ese costo lo ponemos en la tabla. Entonces el objetivo acá es, pues, decidir cuánto enviar por cada ruta, por cada arco, que cada arco, de paso digo, está representado por cada una de estas celdas. Y el número que ustedes ven allí, repito, es el costo unitario de transportar material desde los silos a los molinos. Pero aquí podríamos poner también la cantidad que enviamos por cada arco, es decir, por cada una de estas celdas, otro número que indicaría cuánto debemos enviar para que el costo del envío total sea mínimo. Ese es el problema.
Entonces, ya ustedes pueden ver que aquí hay 12 variables, ¿verdad? Porque hay 12 números que podría yo escribir aquí y que cada número implica un costo de transporte por algún arco y que nuestro objetivo es la sumatoria de esos costos, de los costos de los 12 transportes que ocurren en los 12 arcos. ¿Alguna duda hasta ahora? Ok. Bueno, lo que estamos diciendo, es decir, antes de seguir, ¿alguien podría proponer cómo encontrar ese óptimo? Bueno, encontrar ese óptimo, fíjense que el problema es fácil de entender, el problema como problema, ¿no? Pero la solución no es tan sencilla, porque bueno, es verdad, aquí cuesta bien barato enviar por aquí, y aquí también es barato. Pero yo no sé si cuando yo envíe por acá o por acá y ponga un número ahí, digamos que yo por aquí quiero enviar pues todo lo que puedo. Quiere decir que voy a enviar del silo 1 al molino 2 todo lo que puedo. ¿Cuánto puedo enviar por aquí? Alguien que me diga. ¿Cuánto puedo enviar por acá? ¿Cuánto puedo enviar por ahí? Nadie se atreve a decir qué número puedo poner yo acá. Bueno, no puedo poner más de 15, ¿no? Porque, porque si pongo más de 15, pues voy a ir por encima de los valores límites, tanto de lo que tengo para enviar desde los silos, como lo que puedo recibir en el molino 2. Si pongo más de 15 aquí, no va a funcionar, ¿no? Entonces yo podría decir, bueno, pongo 15, pero el poner 15 allí a lo mejor invalida la posibilidad de poner algo aquí que es relativamente barato. Entonces, quién sabe, a lo mejor poner un número acá condiciona todos los números que puedo poner después y pues eso indica que a lo mejor solucionar este problema no es tan fácil como buscar la ruta más barata y poner el número que podamos allí. Eso puede servir quizá para encontrar una forma de transportar las cosas desde aquí hasta acá. Pero, pero la mejor, para encontrar la mejor forma de hacerlo o la más económica, no es suficiente. Entonces, vamos a construir un método para plantear un problema de optimización cuya solución sea esa uh, distribución de transportes por cada arco. Bueno, es bastante simple, ¿no? Lo que queremos es minimizar el producto de lo que enviamos por cada arco multiplicado por el costo de cada envío de cada arco. Y eso ocurre como la sumatoria de ese producto desde 1 hasta los n silos y desde 1 hasta los m sumideros. Y por supuesto, ese costo total que queremos minimizar, lo queremos minimizar sujeto a las restricciones del caso, que vienen dadas por nuestra clásica expresión A
la matriz A por el vector X por el vector B de los recursos. Y aquí ponemos igual porque lo que va a constituir este sistema de ecuaciones que indica cuál es nuestro espacio factible es el conjunto de los balances de masa que deben ocurrir alrededor de cada nodo. Entonces, como en cada nodo yo no puedo ni generar material ni desaparecerlo, pues en cada nodo yo puedo establecer un balance de masa como este que está aquí ilustrado para el nodo 2, donde digo que lo que entra al nodo 2, que en el caso de nuestro ejemplo era 25, esos 25 que entran acá tienen que salir exactamente, los 25 deben salir como la suma de los 4 arcos que salen del nodo 2. Es decir que A2, que es 25 en nuestro ejemplo, debe ser igual a la suma de el valor que adquieran estas 4 variables. Fíjense que estas 4 variables todas empiezan por 2 porque todas representan los arcos que parten desde el nodo 2 hacia los respectivos sumideros, que son los molinos, ¿no? Del 1 al 4. Y lo mismo puedo hacer con cada uno de los nodos sumideros. En este caso estoy ilustrando el nodo sumidero 2. Exacto, el nodo sumidero 2, el nodo cuadrado 2 para distinguirlo de este nodo. Este B2 vale, en el caso de nuestro ejemplo, vale 15. Y pues ese 15 tiene que ser igual a la suma de lo que llega al nodo 2, que son estos 3 variables. Fíjense que esta variable es esta misma, ¿no? Pero estas otras dos no aparecen en este balance porque, bueno, simplemente porque no, ellas aparecen en otro balance de otros nodos fuentes. Pero cuando ustedes construyen todos estos balances y los agrupan, van a tener 7 balances de masa, es decir, 7 restricciones, tal como está planteado acá, van a ser restricciones de igualdad, es decir, van a tener un sistema de ecuaciones de 7 incógnitas, disculpen, van a tener un sistema de ecuaciones de 12 incógnitas con 7 ecuaciones. Entonces, a ver, ¿alguien quiere participar y decirme cómo resolvemos ese problema de 7 ecuaciones con 12 incógnitas? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien quiere decir qué está ocurriendo allí? Bueno, lo que está ocurriendo es que de esas 7, es decir, no tenemos suficientes ecuaciones para tantas incógnitas. Es decir, tenemos infinitas soluciones hasta ahora. Nada distinto a lo que ha ocurrido siempre. Tenemos infinitas formas distintas de llevar el material desde las fuentes a los sumideros. Un segundo, discúlpenme un momentico.
Voy a, discúlpenme un momento, por favor. Ok, aquí estoy de nuevo. Ok, entonces el asunto aquí es elegir cuál punto extremo es el que corresponde al costo mínimo. Entonces, cuando uno mete esto en el computador va a aplicar el algoritmo simplex y va a buscar el vértice en donde el costo mínimo ocurre. Ese vértice, cuando lo encuentre, lo que va a estar encontrando es cuáles 7 columnas de esta matriz A son las que estarían, digamos, activas para formar una columna base B que nos lleve al punto X asterisco que representa el óptimo. Es decir, es lo mismo que siempre ha ocurrido y por eso es que yo digo que estos problemas de transporte no son más que los mismos problemas de siempre. Pues efectivamente, yo puedo plantear entonces el problema de optimización con su espacio factible descrito de esta manera, donde X es el vector de las variables o dimensiones del problema. B es el vector de recursos, que en este caso va a estar formado por estos 7 números, es decir, los 7 números acá y los 3 números acá y los 4 de acá, alineados de alguna manera, van a constituir el vector de recursos. Y la matriz A, en su forma canónica, que en este caso es equivalente a la forma extendida, porque el problema del principio está planteado con iguales, acá en la descripción del espacio factible. La matriz A va a estar formada por unos coeficientes que, si se organizó el orden de las variables en alguna forma particular, va a respetar esta especie de patrón, ¿no? Es decir, aquí van a aparecer, si aquí están AU, X11, X12, X13 y X14, al multiplicar esto por esto para que me reproduzca el balance de masa alrededor de este primer nodo, voy a tener que tener coeficientes en las 4 primeras dimensiones, las que están aquí arriba, X11, 12, 13 y 14, y ceros en las demás para que no sumen nada a esa expresión. Es decir, bueno, sí, creo que quedó claro. Cuando yo hago el balance alrededor del nodo 2, entonces los unos van a aparecer acá en el medio porque van a corresponderse con X21, X22, X23 y X24 aquí. Y a partir del X31 va a ser 0 hasta acá. Y del X11 al X14 fue 0 aquí. De manera que esta fila de la matriz A multiplicada por el vector de las 12 dimensiones que tenemos acá, nos reproduce el balance de masa alrededor del nodo A2, del nodo fuente 2.
Cuando hacemos los balances alrededor de los nodos sumideros, entonces el patrón cambia, la forma en que aparecen los unos aquí cambia. Y bueno, es diagonal, pues. Y eso es una consecuencia de la topología de esta red, ¿no? Simplemente es así, ¿no? Ahora, si ustedes desordenan las variables acá y le hacen corresponder a ese nuevo orden o ese desorden, o como lo deseen llamar, le hacen corresponder de modo coherente los recursos, pues este patrón tan visible aquí ya no va a ser tan visible, pero sigue siendo válido, ¿no? ¿Okay? Entonces, en otras palabras, ustedes pueden ordenar aquí las variables o los balances de masa como quieran, lo único que, pues, claramente tienen que tener cuidado de que el orden sea coherente entre el lado izquierdo de la expresión y el lado derecho de la expresión. Ok, bueno, hasta aquí este tipo de problemas ya está resuelto, ¿no? Es decir, ustedes hasta aquí, fíjense, hasta aquí yo no he dicho nada verdaderamente novedoso con respecto a lo que hemos dicho antes. Ustedes agarran esto, lo meten en el computador y obtienen el resultado, tal cual. Es decir, ¿qué hay de nuevo en esto? Pues no hay nada, realmente, ¿no? O hay alguien que quiera, no sé, si hay alguien que quiera decir que observa de novedoso aquí, a mí me parece que no hay nada. Eh, Lo que sí, como sugerí antes, es que en este tipo de problemas ya sabemos cuando leemos el problema que lo que tenemos que hacer son balances de masa en cada nodo y organizar esos balances de masa en términos de variables y coeficientes de costo, y eso nos va a dar un problema que lo alimentamos al computador y obtenemos el resultado. Tenemos que, en realidad, pienso yo, hasta que pensar menos, porque ya sabemos qué es lo que se hace en estos casos. Ni siquiera tenemos que decidir cuál es el objetivo del problema, es minimizar los costos, ya está dicho. Que en los problemas anteriores teníamos que buscar qué es lo que tiene sentido hacer. Entonces, a mí me parece que esto es más sencillo que los problemas anteriores, y me parece además que sí, me parece más sencillo y que tiene menos rutas para equivocarse, porque es menos lo que hay que razonar acá. Pero simplemente lo que se destaca acá es que precisamente la aplicación de balances de masa o de balance en general nos concede beneficios importantes para resolver este tipo de problemas. Pero es que eso de los balances tampoco es nuevo, porque nosotros siempre hemos hecho para resolver nuestros problemas del pasado. Siempre lo hacemos. Es que no, prácticamente no hay otra cosa sino el balance. De ahí es que nos agarramos para resolver todos los problemas de optimización. Es balance, balanceamos dinero, no podemos generar dinero más que tenemos, no podemos botar el dinero sin favorecer. Es decir, siempre hacemos balances de dinero, balances de masa, balances hasta balances de probabilidad en todo caso. Pero siempre hay un balance por detrás de todo. Entonces, el balance es la herramienta esencial donde nos basamos para resolver todos estos problemas de ingeniería, el balance.
Siempre lo óptimo es donde el balance no conduce a una situación más favorable, pero es un balance o varios balances. Incluso cuando hay, si lo hubiera, depósitos de material intermedio, también se hace balance porque uno incluye dentro del balance la cantidad de material que se está guardando en algún almacén para entregarlo en el futuro. Aquel problema de la logística de empleados que guardaba productos en un inventario para usarlo en algún mes venidero, era un balance que incluía dentro del balance la cantidad de material que se guarda en el inventario, la cantidad de productos que se guarda en el inventario. Entonces, es difícil de verdad prescindir de los balances para uno razonar, sobre todo cuando razona alrededor de decisiones, ¿no? Siempre hay un balance o varios en el medio. Bueno, ¿qué puede estar por fuera de este planteamiento para estos problemas que llamamos de transporte? Bueno, puede haber nodos en el medio que no son ni fuente ni sumidero, pero que son las dos cosas. Es decir, nodos que dislocan esta forma de organizar la red que describe la situación. Entonces, como dije antes, si ustedes tratan de organizar esta información de manera tabular, con estos nodos que vamos a llamar de transbordo, pues esa tabla queda afectada sensiblemente y ya su utilidad queda disminuida, ¿no? Hasta el punto de que yo no recomiendo intentar ajustar ninguna tabla o cómo funcione una tabla, ajustar ese funcionamiento para que acepte la representación de estos nodos que llamamos de transbordo. El Taja se inventa unas cosas allí. Bueno, no sé si se las inventó el Taja, pero en el Taja están presentadas estos métodos con unos colchones y unas, es decir, toda una cantidad de razonamientos eh, rebuscados para mi gusto, que están bien y que revelan un entendimiento profundo de cómo hacer las cosas y de hacerlas bien, pero en todo caso yo no las justifico porque hay una manera universal de hacer esto sin que esa manera universal tenga algún costo o algún problema adicional. Simplemente es el mismo método. Nosotros agarramos estos nodos y los incluimos dentro, con sus balances de masa, los incluimos dentro de la formulación del problema. Y, por ejemplo, yo puedo hacer el balance alrededor del nodo T2 y me da algo como esto. Y esa expresión, que es una restricción, va a estar representada por alguna fila de la matriz A y simplemente tengo una matriz A que va a ser ligeramente distinta a la matriz A que tenía antes, pero que va a ser manejada por el computador y de la misma forma. O sea, no hay ninguna excepción en el manejo de estas cosas. Lo único es que nuestro afán por usar una tabla, pues ya no es tan útil. Pero es que al final de todo, estamos usando
redes precisamente porque las tablas, porque las redes son pues infinitamente más poderosas o más flexibles o adaptables a más situaciones que las tablas. Porque si las tablas pudieran representar con esa misma flexibilidad las cosas, a lo mejor nadie hubiera inventado las redes. O sea, las redes precisamente se las inventaron allá Reinik, creo que fue el matemático más prolífico que ha tenido la historia. Yo no sé si fue él que inventó las redes o Euler. O quien haya sido, pero la necesidad de representar las cosas con redes precisamente aparece de la incapacidad de las tablas para manejar de forma general muchas situaciones. Cualquier situación que no tenga suficiente simetría no puede representarse en una tabla. Es decir, lo que es representable con tablas es prácticamente excepciones. Entonces, bueno, si nosotros estamos usando redes para representar estos problemas de transporte y hemos visto que funciona y funciona maravillosamente bien porque las redes son maravillosas, entonces ¿para qué nos vamos a empeñar en las tablas? Pues esa es la crítica que yo tengo a este asunto de las tablas, ¿no? Las tablas son elementos de una rigidez que verdaderamente eh, se convierten en inconvenientes, ¿no? Esa rigidez, digo. Bien, entonces aquí está lo que llaman problema de transporte con transbordo. Aquí está representado un caso particular de esta situación genérica, pero realmente yo tampoco justifico usar esto, porque es que no ha hecho nada nuevo, es simplemente los mismos balances con la misma herramienta, con el mismo concepto. Eso sí, aquí esto suma da cero. Aquí, cuando hacía el balance en los nodos fuente y en los sumideros, la suma daba o bien lo que entraba al nodo o bien lo que salía. Y yo, para mantener el orden que se usa en nuestra descripción del espacio factible, ponía esos números del lado derecho para que se convirtieran en los recursos del problema. Bueno, en estos casos, el recurso o lo que funciona como recurso es un cero. Pero eso ustedes lo hubiesen sabido aun si yo no lo digo. Así, aquí no hay nada nuevo. Entonces, estos problemas de transbordo son más de lo mismo, ¿no? O sea, son problemas de transporte y punto, ¿no? Ya no hay que ponerle más nombres, más. No es necesario intentar que la cosa parezca más complicada poniéndole nombres, porque es que no lo es. Bien. Bueno, eso, vamos a ver algún ejemplo o vamos a hacer alguna reflexión sobre esto, pero fíjense, esto es prácticamente todo lo que yo tengo que decir sobre eso que llaman problemas de transporte. Creo yo que realmente no es mucho lo que he dicho, pero es que no hace falta decir mucho. Los problemas de transporte, de hecho, en la guía de los problemas, creo que el problema 2 es un problema de transporte. Creo, no sé si es el 2 o el 3, pero hay uno de los primeros problemas es un problema de transporte.
y está presentado como uno de los primeros problemas de la guía, que se supone que ustedes lo hacen antes de que se mencione este tema de los problemas de transporte. ¿Alguna pregunta al respecto o comentario? Ok, entonces supongo que está todo bien claro. Ahora vamos a ver unos métodos que sirven para encontrar un primer punto factible en un problema de transporte. Y de paso, estos métodos están descritos para problemas sin nodos de transbordo. Es decir, estos métodos son tres. Yo los debo incluir en el curso, están en el plan, pero realmente la utilidad de esto también es limitada porque los algoritmos de hoy en día encuentran ese primer punto factible a partir del cual seguir con con el algoritmo simplex. Es decir, ustedes recuerdan que el algoritmo simplex va saltando de un vértice a otros vértices vecinos, es decir, va saltando, se va moviendo de vértice a otros vértices conectados por alguna arista, pero ese método simplex debe partir de algún punto factible. Ahora, en general, los problemas de maximización conducen a que el origen sea un punto factible, en general. Mientras que en general, los problemas de minimización conducen a situaciones en las que el origen no es un punto factible. Entonces, para problemas de minimización, el algoritmo simple se encuentra con una primera barrera que es encontrar un primer punto factible a partir del cual ir migrando de vértice en vértice hacia vértices mejores. Entonces, bueno, ese es el caso en el que estamos, ¿no? Entonces, de todos modos, la utilidad de esto es, digamos, no es muy importante porque los algoritmos simples de hoy que ustedes encuentran, cualquiera de ellos, da ese primer paso de encontrar un punto factible y lo sabe hacer y lo hace bien y uno no tiene que hacer eso por el algoritmo lo hace por uno. Pero de todos modos, vamos a ilustrar cómo podrían ser unos métodos para encontrar un primer punto factible en situaciones de problemas de transporte. Y, ok. Y lo vamos a ilustrar para casos donde no hay nodos de transbordo, ¿no? Entonces, un primer método se llama el de la esquina noroeste. Es decir, la esquina noroeste sería esta esquina.
Y vamos a aplicar este método de la esquina noroeste con el mismo ejemplo que venimos trabajando, ¿no? Entonces, yo simplemente en la esquina noroeste de todo mi rango de posibilidades asigno el, la cantidad de transporte más grande que pueda, que aquí es 5, porque si bien aquí dice 15, aquí dice 5 y yo no puedo poner nada aquí mayor que 5 porque voy a tener problemas, porque esta columna queda saturada y solamente puede recibir 5. Una vez que la saturo, porque le estoy enviando el máximo, en estas dos, a través de estos dos arcos, ya no puedo enviar nada adicional. Entonces, la esquina noroeste que queda es esta. Pues allí pongo todo lo que puedo, que ahora va a ser 10, para que completando con estos 5 me dé el máximo que admite este silo. Le pongo 10 allí. Con lo cual, estas dos arcos ya no pueden, a través de esos dos arcos no puedo enviar más cantidad, entonces los anulo. Ahora la esquina noroeste que me queda es esta, y por allí lo más que puedo enviar es 5 para completar estos 15. Estos 25 es suficientemente grande como para no ser un problema, entonces pongo los 5 ahí. Y eso me anula la posibilidad de agregar algo en este arco. Pongo los 15 acá en esta esquina que es ahora la noroeste. Y ahora la esquina noroeste que me queda es esta. Ya aquí no puedo poner más nada. 5. Ese 5 es por qué. Ajá, porque esto da 25 ahora. Y aquí el 10 que falta. Bien, ese es el método de la esquina noroeste. Fíjense que yo ni observé cuánto cuesta cada envío por cada arco, ¿no? Simplemente puse el número más grande que podía en la esquina noroeste. Y esto constituye un punto factible cuyo costo es 520. Es decir, si sumo todos los productos de los números verdes y los números rojos, me da esto. Este es el costo, este es el valor de la función objetivo en esta situación. Pero desde luego yo no puedo asegurar que este sea el mejor, porque ni siquiera observé lo que cuestan los envíos. Pero es un punto factible. ¿Ok? Vamos a ver otro método que se llama el de menor costo.
Bueno, seguimos. Hay un tercer método que es el de Vogel, que es un método que observa lo que cambian los costos. Profe, Sí, no está compartiendo pantalla. ¿desde hace cuánto? Cuando se reintegró la llamada. ¿Ah? Cuando se reintegró al Meet otra vez, dejó de compartir. ¿Y desde cuándo me había desconectado? Qué broma. ¿Desde cuándo? Estaba usted explicando el segundo método, pero hasta ahí, o sea, no, El de no menor sé si costo. el segundo sí, el de menor costo. Ok. Sí, Pero no, por eso que nadie me respondía preguntas. Ok. Ok. ¿Había terminado de explicar esto o no? Sí, sí, estaba introduciendo el segundo. Y, bueno, el segundo es este. O sea, el otro, Este. ¿no? Ok, entonces este quedó claro. Esquina noroeste. Este quedó claro. bueno, yo no escuché la explicación del profesor, o sea, se cayó y yo no vi nada más. Ok, ¿hasta dónde viste tú? Ah, ese no, ese no. El 2 no lo vi, nada. Ok. Entonces aquí estamos claros en que esto costó 520, es el valor de la función objetivo, y que este método no observa los costos, pero que sí encuentra un punto factible y por lo tanto no hay muchas razones para esperar que este sea el mejor resultado, pero es factible. Es decir, es un punto a partir del cual el método simple puede iniciar su viaje hacia el vértice óptico. ¿Ok? Vamos a ver ahora otro método. Aquí sí vamos a observar el arco más barato, que es este, es decir, de 1 a 2. Este. Y allí vamos a poner todo lo que podamos, que es 15. Tanto por esta fila como por esta columna, lo máximo que podemos es 15. Eso va a dejar estos dos arcos sin capacidad para recibir más carga por allí. Lo mismo con estos dos. Este tampoco va a poder recibir más carga. Luego, en estas condiciones, el arco que puede recibir carga más barato es este. Y ahí lo más que podemos poner es 5. Ponemos el 5. Eso deja fuera de uso este arco. Y ahora el más barato que queda es este arco. Y ahí vamos a poner lo más que podemos, que es 15 por este 15. Y eso deja fuera este arco, lo deja fuera. Y aquí el más barato es este arco. Le ponemos ahí lo que nos falta para llegar a este 10, que creo que es 5. Y bueno, aquí ponemos el resto. Entonces, esta distribución es claramente mejor que la anterior. Y yo estaba preguntando si alguien piensa que este es el óptimo. Alguien
o alguien piensa que no tiene por qué ser el óptimo. Ahí no sé si es, pero no tiene por qué funcionar siempre. No me parece que tenga que funcionar siempre. Exacto, exacto. ¿Por qué? Porque como dije yo al principio, al yo, por ejemplo, decir, voy a poner estos 15 aquí, esos 15 ya de hecho dicen que no voy a poner nada acá, que entonces ya yo no puedo usar esta ruta que es bastante económica comparada con las demás, ¿no? Las hay más económicas, esta es una y esta es otra, pero esta ruta es económica. Al yo poner estos 15 aquí, estoy excluyendo dentro de todo el árbol de decisiones algunas decisiones que podrían ser convenientes. Entonces, pues bien, el resultado obtenido así claramente es mejor que el anterior porque aquí por lo menos estoy mirando los costos, pero no tiene por qué ser el óptimo. Vamos a ver un tercer método para encontrar un punto factible. Y este método observa las derivadas alrededor de los puntos que con probabilidad son los más económicos, los de menor costo. Entonces, fíjense, de esta fila, los dos arcos más económicos son este y este. ¿Y cuál es la derivada allí? O algo proporcional a la derivada al cambio de ese costo es 8. Es decir, aquí esto reduce la discusión a observar el lugar donde están los costos más baratos y dejar por fuera los arcos donde los costos por ser altos, pues uno puede ignorarlos sin que eso signifique que aseguremos que el resultado es óptimo. Es decir, aquí tampoco vamos a asegurar nada con respecto a lo óptimo, pero sí nos vamos a enfocar un poco en las celdas más económicas de cada fila. Entonces, las dos celdas más económicas en la primera fila son estas dos y lo que cambia de una celda a otra es 8. Las celdas más económicas aquí son estas dos y lo que cambia de una celda a otra es 2. Y la celda más económica aquí son estas dos y lo que cambia de una celda a otra es 10. Entonces las derivadas alrededor de las celdas de menor costo son 8, 2 y 10 para las filas correspondientes. La fila donde esa derivada es mayor es esta. Es decir, esta fila, de acuerdo a este criterio que estamos tratando de establecer, es donde más conviene saltar de la celda que llega en segundo lugar como la más económica a la más económica. Donde la derivada favorece más alrededor de las celdas más económicas es en esta fila. Es decir, en esta fila es donde ganamos más por saltar de la segunda celda más económica a la más económica. Aquí está la más económica de todas las celdas, pero en esta no ganamos tanto por saltar de la segunda más económica a la más económica como ganamos en esta.
Entonces, el cambio que más nos favorece, de acuerdo a ese criterio, que no es suficiente para asegurar nada, pero que sin embargo tiene algo de sentido, es en esta. Entonces nos enfocamos en esta fila y allí nos miramos a la más económica de ellas. Es esta. Y ahí ponemos el máximo, 5. Al poner ese 5 ahí, estas dos quedan anuladas. Y ahora las derivadas que quedan son estas. Es decir, ahora la derivada alrededor de las celdas más económicas son 9 para la primera fila, 2 para la segunda fila y 2 para la tercera fila. Profe, Sí, ¿puedes repetir por qué colocamos el 5 en esa posición? este. Sí. Bueno, habíamos visto estas derivadas alrededor de las celdas de menor costo. Para esta fila, esa derivada era 8, para esta 2 y para esta 10. Entonces, en esta fila es donde la derivada alrededor de los arcos de menor costo es más grande. Es decir, es en donde yo más gano por ponerme verdaderamente en la celda más barata de esta fila. Donde yo más gano por ponerme en la celda más barata es en esta. Fíjate que esta es más barata que esta, pero aquí al saltar de 10 a 2 gané 8 con respecto a la segunda celda más barata, mientras que aquí gané 10. Entonces, por esa razón, yo prefiero mirar hacia la tercera fila y una vez que estoy mirando hasta esta fila, bueno, allí pongo todo en el más barato, que es este. ¿Y cuánto puedo poner? Bueno, 5 es lo más que puedo poner aquí. Pongo el 5 allí y eso bloquea estas dos celdas. ¿Está claro así? Sí, profe. Gracias. Ok. Bueno, ahora las derivadas alrededor de las celdas más baratas que sobreviven son 9, 2 y 2. Entonces, bueno, me voy a la que tiene la derivada más grande. Bueno, antes de que alguien me pregunte qué pasa si hay un empate en las dos más grandes, bueno, agarran cualquiera de las dos, ¿no? Pero en este caso no hay empate en el número más grande, es 9. Entonces, bueno, Si hay empate en las derivadas, ¿no convendría más bien agarrar el de menor costo? sí, sí, exacto. Eso es mejor que lo que yo dije. Si hay empate, miras el menor costo de todo el mundo ahí. ¿Okay? Eso quizá es mejor, sí. Bueno, quizá no, eso es mejor. O sea, como en ese caso, que hay empate entre 2 y 2, si fuera ese el único, o sea, solo Si 2, fuera este, el 9, agarraríamos se agarra el 7, 7. ¿no? Exacto. Sí, claro, sí. Bien pensado, está bien. Entonces, bueno, pero aquí el que ganó es esta fila 1, entonces ponemos todo lo que podemos aquí, y eso creo que es 15. Eso anula estas dos y anula estas dos. Y acá las deriva 11 y 2. Quiere decir que ponemos aquí todo lo que todo lo que podemos, que va a ser 15. Y eso tranca esta. Y bueno, ahí ya no hay derivada, ¿no? Ahí, al no haber derivada, nos vamos, como dice Cristian, por el más barato, pues, por este. Y ahí creo que lo hice.
Claro, aquí podía poner nada más 5, porque ya tenía 5 aquí. Pongo este 5 acá y luego pongo este 10 acá. ¿Ok? Y esto da el mismo resultado que obtuvimos en el método de menor costo, pero este método podría haber dado menos. O sea, este método se considera mejor que aquel, pero sin embargo no garantiza llegar al óptimo, de ninguna manera. El otro no había dado más. No, el anterior creo que dio lo mismo. No sé por qué recordaba 480. Pero no sé si me No. acuerdo mal. Ah, ok. Y ahí calculamos derivadas con respecto a las filas. Puede hacer con respecto a las columnas, ¿no? Sí, tal cual. O puedes hacerlo. Sí, sí. O puedes hacerlo con respecto a las dos también. Es decir, puedes. O sea, la mayor derivada entre filas y columnas. Yo me imagino que si uno hace, por ejemplo, la derivada total de toda, por ejemplo, entre los dos más baratos, bueno, no sé si funciona. Pero por supuesto, uno puede dibujar esta tabla con cualquier orientación. O sea, hay muchas variaciones sobre este método, este caso que hemos explicado acá. Pero creo que lo rescatable acá, el rescatable es que, bueno, que si uno observa las derivadas, probablemente esté observando algo que es más relevante que el costo mismo. O sea, si uno observa las derivadas, lo que yo creo que ocurre es que uno descalifica la evolución de las decisiones, descalifica unas ramas de esas decisiones posteriores que en menor medida van a ser ramas descalificadas importantes como sí lo pueden ser en los métodos previos. Entonces, o sea, el problema de cualquiera de estos métodos es que cuando fija un número en cada celda, estás descalificando o dejando por fuera de las posibilidades una serie de decisiones que ya no puedes tomar porque ya descalificaste una serie de arcos. Ese problema lo tienen los tres métodos. Y es precisamente por eso que ninguno de estos métodos conduce de manera garantizada al óptimo. Pero ese problema lo tiene en menor grado el de menor costo que el de la esquina noroeste y aún en menor grado el de Vogel. Y ese último garantiza hallar un punto óptimo, bueno, que óptimo, al menos tan bueno como el de menor costo, o no necesariamente. O sea, Yo puede creo ser que peor. sí, yo creo que sí, yo creo que sí, creo que sí, pero no, cuando digo creo es porque no estoy seguro. Pero de lo que sí estoy seguro es que en caso de no garantizar eso, la mayor cantidad de veces sí lo vas a lograr. O sea, si tú tienes que decir rápido en unas condiciones donde no tienes tiempo para hacer otra cosa, elegir algún punto factible de alguna operación de algún negocio y tal, y no tienes tiempo para optimizarlo, no tienes la computadora en la mano, etcétera, no puedes, bueno, yo me lanzaría con este, ¿no? O sea, se ve más inteligente, más... Claro, Sí, se sí, ve más inteligente porque es que este método observa la variación de los costos, mientras que el otro no observa la variación de los costos, ¿no? Pero a lo mejor yo puedo configurar, es lo que no sé,
una distribución de costos acá que engañen a este método, ¿no? Y que lo hagan equivocarse, pero yo creo que es posible engañarlo, pero va a ser una cosa, si es que acaso existe esa forma de engañarlo, va a ser difícil, ¿no? Que ocurra en la vida real, porque no hay que olvidar que estos costos además no son números caprichosos, son costos que están vinculados a algún aspecto físico que no es engañable, ¿no? Entonces, digo, matemáticamente a lo mejor yo puedo distribuir unos costos aquí combinado con unos límites acá que hacen que este método no dé mejor que el anterior o que dé peor que el anterior. Lo que yo he leído es que este método es mejor que el anterior en una afirmación que está escrito, ¿eh? Este método se lo considera que es mejor que el anterior y creo haber leído que siempre es mejor, pero yo no estoy seguro de eso, es del siempre. ¿Ok? De todos modos, no tiene mucha importancia porque al final solamente estamos calculando un punto factible, ¿no? Entonces, por favor, ya para terminar con esta parte, no confundan la solución de estos tres métodos con la optimización del problema. Siempre lo digo y siempre se confunde. Siempre alguien confunde la solución al problema de optimización con el hallazgo de un punto factible. Esto solamente es un punto factible. No es la solución al problema de optimización. La solución al problema de optimización es la solución a este problema. Este que está aquí formalmente expresado. Bien. Ok. Bueno, tengo, para terminar el tema de transporte, porque ya con esto creo que queda cubierto la parte de transporte. ¿Cuál es el truco para cubrir este tema de transporte que en ocasiones requiere varias sesiones de clase? Bueno, el truco es que nosotros nos estamos apoyando en todo lo que ya aprendimos antes, porque realmente eso nos alcanza para resolver este problema y muchos más, y no realmente es innecesario, pienso yo, esa es mi opinión, todas las clasificaciones adicionales y los nombres y los apellidos que le pongamos a estos problemas. Es un tipo de problema más, como es el problema logístico, como es el problema de maximización de ingresos por ventas de productos, o el de mezclas en el caso de petróleo. Es un problema más. Y de hecho, en la mayoría de los casos, este problema va a ser más fácil de resolver una vez que nosotros sabemos cómo representarlo con las redes, que aquellos otros problemas donde no tenemos tantos formas gráficas de expresar la situación. Porque fíjense que en los otros problemas era ciertamente más complicado que en estos representar la situación en forma gráfica.
porque en la mayoría de los problemas anteriores era complicado representar la situación con una red. Los problemas de transporte lo podemos dibujar con una red, aunque tenga 50 dimensiones o 50 variables. Entonces podemos ver las variables, la interacción de unas variables con otras, y quizás por eso es que al final estos problemas que son de muchas variables resulten más sencillos de resolverlos que los demás. Porque los problemas logísticos, bueno, los logísticos también se pueden conectar con flechas y con nodos y cosas, pero donde salta a la vista que la representación en redes es útil y es afín a la física de la situación que se está analizando, es en estos problemas que llaman de transporte. Entonces, yo creo que es por eso que esto resulta en una serie de problemas que comparten la misma estructura, y eso facilita su tratamiento. Bueno, vamos a mirar ya para terminar una pequeña reflexión que yo quería sobre una situación de esas que llamamos problemas de transporte, que es genérica, ¿no? Entonces, vamos a suponer que se fabrican los productos A, B y C en las plantas F1 y F2, F1 y F2, y que se entregan en las localidades L1 y L2. Entonces tenemos una situación como esta que está dibujada, ¿no? Tengo dos fábricas y dos localidades de venta, y tanto en las fábricas F1 y F2 como en las localidades L1 y L2, yo fabrico y vendo los productos A, B y C. Y no digo más nada, ¿no? Creo que aquí debe decir dos. Y no digo más nada. Entonces, a ver, alguien, ¿cuántos problemas tengo yo acá? ¿Alguien me quiere comentar algo de eso? Bueno, fíjense bien. Digamos que el producto A es el verde, el producto B es el azul y el producto C es el rojo. Como yo no tengo conexiones entre ningún producto con el otro producto, yo prácticamente tengo tres problemas independientes entre sí. Es decir, cualquier decisión que yo tome para manejar y transportar el producto A no va a tener impacto sobre lo que haga con los productos C y B. Y lo mismo con el C y con el B, ¿no? Cualquier cosa que haga con ellos no va a impactar al producto A. Entonces, fíjense que aquí tengo productos, tengo localidades de fabricación y localidades de venta. Tengo todos los elementos de los problemas estos que llamamos de transporte, pero no tengo ninguna conexión, ningún compromiso, ningún vínculo que comprometa la decisión sobre un producto sobre la producción o el transporte de los otros productos. Entonces, en realidad, tengo tres problemas que puedo resolver cada uno de ellos por su lado.
Una sería la red verde, otro la red azul y otro la red roja. Así es como debía haberlo presentado. Ahí tenemos 3 problemas independientes. Ahora vamos a suponer que existe alguna relación entre la capacidad de producción de los productos A y B. Esa relación, si existe, va a aparecer en el problema como una restricción. Me siguen en eso, ¿no? Si esta relación existe, es decir, vamos a suponer que estos productos A y B en esta planta F1 utilizan una misma máquina y esa máquina tiene tiempo limitado. Por ejemplo, esa podría ser una conexión entre los productos A y B de la fábrica 1. Fíjense que no estoy conectando todavía los productos A y B en la fábrica 2, pero es que en la fábrica 1 ocurre circunstancialmente que si yo produzco mucho de A, a lo mejor eso compromete la producción posible de B. Si eso ocurre, la forma de agregarlo a nuestro problema es la de siempre. Es a través de una inecuación o una ecuación que nosotros llamamos una restricción. Pues bien, si esa restricción existe, ya sabemos cómo agregarla a nuestro problema formulado. Eso va a alterar esta matriz porque va a aparecer una nueva fila. No va a alterar las dimensiones del problema, probablemente, pero sí va a agregar un nuevo recurso, que es el que le corresponde a la nueva fila que estamos metiendo acá. Entonces, cuando nosotros vinculamos un producto con otro, digamos el verde con el azul, bien sea aquí o acá o donde sea, estamos convirtiendo ahora de los 3 problemas, queda uno suelto, que era el rojo, que aquí lo tengo sombreado de gris, pero ya el azul y el verde van a formar un solo problema de optimización. Y si yo, bueno, aquí está lo que acabo de decir. Estas dependencias de unos aspectos de la situación con otros aspectos se agregan a la formulación del problema mediante la adición de restricciones. Entonces, bueno, eso es lo que ocurre normalmente, ¿no? Que el problema clásico y trivial que hemos llamado acá problema de transporte, trivial no, el problema que hemos clasificado como problema de transporte, admite todas las circunstancias y todas las expresiones y todas las alteraciones del espacio factible típicas de todos los problemas que no habíamos llamado problemas de transporte. Entonces, esto sirve para repetir que, bueno, que los problemas de transporte son problemas
que tienen conexiones o son representables como redes de transporte donde se pretende minimizar el costo, pero que también adoptan todas las restricciones de los tipos que manejamos anteriormente como un problema más, ¿no? Es decir, hay que esperar que un problema de estos que llaman de transporte expresen las circunstancias alrededor de una situación, tales como aquellas circunstancias a las cuales no calificamos de situaciones de transporte. O sea, no hay exclusión de un tipo de problemas al otro, ni del otro al uno. O sea, son problemas y a todos hay que formularlos correctamente y a todos hay que construirles la matriz A correspondiente y todos se pueden formular siguiendo pasos semejantes, ¿no? Similares. No, yo no veo ninguna ventaja de fraccionar nuestra observación de estas cosas. ¿Okay? Eso es lo que quería decirles, ¿no? Entonces, los problemas de transporte que yo manejo son problemas que combinan, o los problemas que yo manejo son problemas que combinan aspectos de transporte con aspectos del otro tipo. Y con eso creo que debemos terminar nuestra conversación de hoy.